Qué bueno verlos otra vez, hermanos, estar aquí presente con ustedes. Espero que sigan pasando los días y ustedes sigan estando en buena salud, en buena situación. Sabemos que los días no son fáciles para nadie, pero esto sigue pasando y seguimos cuidándonos y seguimos protegiéndonos. En la iglesia seguimos reuniéndonos presencialmente con las medidas de salud necesarias. Gracias al Señor ha habido buena receptividad. Hay algunos hermanos que están enfermos, oramos por ellos. Pero seguimos confiando en el Señor, que es lo importante, sabiendo que el Señor puede hacer una obra grande. Espero que hayan disfrutado la clase de la semana pasada. No salió el domingo exactamente, pero pudimos retomarla. Y yo espero que esta segunda clase sí salga más acorde con la fecha del domingo que viene ya, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo una obra. Gracias, Johnny, otra vez por tu ayuda en todas estas cosas. Sin ti no haríamos nada de esto, porque mi conocimiento en esto sí es verdad que es sumamente limitado. Pero vamos a trabajar hoy, a continuar con el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a caminar hoy del 18, que terminamos la semana pasada, hasta el verso 26. Y con esta lectura sí podemos avanzar un poco más. Recuerden, otra vez les digo, no estamos apurados, estamos caminando poco a poco en estos estudios y que espero que Dios lo esté usando. Por favor, siempre les digo lo mismo, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta, alguna duda, hasta alguna palabra de ánimo o alguna queja, también háganlo con toda libertad. Estamos aquí para servirles y que el Señor use este tiempo para su honra y su gloria, que como dice el pastor siempre que ora, ¿verdad? En las mañanas, los domingos, que mis impedimentos como humanos no interrumpan la maravillosa palabra de Dios que es perfecta para nosotros. Así que si de algo sirve lo que digo, aprovéchenlo. Gloria al Señor por eso. Si algo no les gusta, deséchenlo, que fueron palabras mías y no sirven para nada. Así que vamos a orar y a pedir al Señor que nos enseñe en este rato. Gracias a los hermanos que han escrito, gracias por todas sus palabras y seguimos adelante confiando en Él y en lo que Él puede hacer por nosotros. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder estar una vez más aquí en esta casa personal, pero sabiendo que estoy con mis hermanos en esta casa espiritual y también virtual. Queremos que tú, Señor, dirijas este tiempo, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, que nuestro corazón se abra para recibir tu palabra, que uses mis pensamientos y mis palabras para poder, Señor, comunicar la verdad tuya y que sea tu Espíritu Santo usándolo en nuestros corazones. Es lo que vale, Señor, no son nuestras palabras, sino eres tú obrando en el corazón de cada quien. Bendice a cada hermano donde esté, a cada familia que esté escuchando este estudio, guárdale. Intercedemos por cada uno, Señor, para que tú sigas protegiendo y bendiciendo en cada hogar. Tú sabes lo que en cada hogar se necesita. Y Señor, tú eres el proveedor por excelencia. Estamos viendo el ejemplo de Pablo, que aún preso, Señor, reconoce que las circunstancias funcionan para algo. Y él está contento porque ese algo es el avance del Evangelio. Y gracias porque tú puedes trabajar, Padre, en circunstancias aún difíciles. Lo has hecho en el pasado, lo haces en el presente y lo harás en el futuro. Guárdanos en este tiempo, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer para ustedes entonces y espero que ustedes puedan seguirme en su hogar en Filipenses capítulo 1, otra vez el verso 18, la segunda parte, hasta el verso 26. Dice así la palabra del Señor, el 18, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, me seguiré y seguiré alegrando, porque sé que gracias a sus oraciones, a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe, así
como ya vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Ahí está la palabra del Señor. Aquí vemos otra vez a Pablo pasando un poco más adelante en lo que ya habíamos visto desde la semana pasada, donde él confirma ese informe de la situación que él está viviendo, ya lo hablamos, pero ahora avanza ya no tanto en lo que está pasando, sino avanza un poco hacia el futuro. ¿Cómo ve él que esto va a continuar? Dice que no solo se goza al ver cómo Dios está obrando a través de la situación actual que está pasando, sino que él dice, y me seguiré gozando, continuaré en el futuro también alegrándome de esto. Pues Dios seguirá siendo fiel en cualquier situación. Recuerden una cosa, hermano, Pablo no sabe el futuro. Cuando él está diciendo ahí en el verso 19 de lo que está pasando, no está adivinando el futuro, ni en el verso 19 ni en el 25 cuando él habla de su liberación. Dice, porque sé que gracias a sus oraciones de ustedes y a la ayuda que me dé el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Dice, ¿será que Pablo ya sabe que va a ser liberado? Igual lo repite casi en el 25, ¿verdad? Ya lo leímos, convencido de que sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance de fe. ¿Será que Pablo sabe? Pero él contradice estas palabras un poco más adelante, como ya lo vamos a ver. En el 20, claramente él dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que de nada seré avergonzado, sino que con la libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado. No sabe si va a morir o si no va a morir. Y lo enfatiza otra vez un poco más adelante en el 24, que ya leímos el 25, ¿verdad? Lo repito otra vez. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Está como indeciso en todo eso. Claro, Pablo no sabe lo que va a pasar y aclara que si no lo sabe, no puede sentirse, por supuesto, él está hablando más de lo que él desea hacer, ¿verdad? Y lo hace con mucha claridad. Aunque sí Pablo está seguro de algunas cosas que en el futuro van a suceder y que no van a cambiar. Por ejemplo, en el versículo 20, él es muy claro, cuando él dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada sea avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. De eso está seguro Pablo. El propósito de Dios se va a cumplir. Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo, pase lo que pase. No estoy, no se está Pablo casando con una sola solución. Perdón, no está casándose con una solución. Voy a estar libre, voy a morir. Pablo enfrentaba la muerte, por supuesto, en todo lo que estaba haciendo. Pero él sabía que de una u otra manera, Cristo iba a ser exaltado en su vida. Y por eso aquí lo demuestra en ese énfasis que hace constantemente del avance del Evangelio, como lo leímos en el verso 25. Y ese énfasis ahora lo va a hacer no tanto en lo que está pasando él, sino en lo que la gente de Filipos va a hacer con su propia vida. Y usa esto, por cierto, como introducción al resto de la carta de lo que él está escribiendo sobre el Evangelio y de lo que el Evangelio hace en ello. Y quizás podamos dividir este párrafo que acabamos de leer en dos partes. La primera parte es de esa parte 18 y después hasta el 20 y después del 21 al 26. En la primera parte, 18 al 20, Pablo está afirmando claramente cuál es su convicción de que pase lo que pase en su futuro, nada le quitará el gozo, pues Cristo va a ser exaltado en él. Esa primera parte lo dice, 18, 19 y 20. Luego el 21 al 26, Pablo va a explicar las razones por lo que él sabe estas cosas y va a explicar que cuál será el resultado. Aún habla del juicio final de Cristo, ¿verdad? Y habla entonces del progreso de la fe que van a tener los filipenses y cómo va a ser ese el tema central que él quiere seguir dirigiendo en el resto de la carta. Por ejemplo, en esa primera parte, 18 al 20, dice Pablo claramente, Cristo será exaltado a través de mi vida o a través de mi muerte. De cualquier manera, estoy seguro de que Cristo será exaltado. Y Pablo finaliza ese informe de la situación de lo que está pasando, ya lo dijimos en la clase pasada, la finaliza sabiendo que
esa posición por parte de los hermanos, cómo ha resultado para el crecimiento de la fe. Cristo está siendo predicado. Dice, algunos están predicando con gozo, con alegría, con denuedo, con valentía. Y Él se alegra de esto. Y otros quizás están predicando por otras razones. También me alegra porque están predicando. Así que Pablo proyecta ese gozo que tiene actualmente de ver lo que está pasando, sabiendo que lo que va a pasar en el futuro va a ser la exaltación de Cristo. Dice, todo esto resultará en mi liberación. ¿Y de qué liberación está hablando? Quizás de la cárcel. Y esa palabra que él usa ahí para hablar liberación en griego es la palabra sotería, que tiene más bien como un término final donde será la salvación final de Pablo y de toda su gente, en el sentido de ese último día en el tribunal de Cristo. Así lo hace ver, y lo va a hacer un poco más adelante en el 28, que no lo leímos esta vez porque dejamos para la próxima semana algo, donde él aclara, el 1.28, y sin temor alguno a sus adversarios, los cuales para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Pablo sabía que Dios estaba caminando en ese plan, y aún para esa salvación final o esa liberación total que Dios iba a preparar, eso iba a influir para esto. Y ese era su sentido último, el rescate de la ira de Dios en ese día final, donde Dios va a tomar en cuenta todas las cosas. Así lo deja saber en ese verso 28 y contrasta esto con ese futuro de los filipenses, la destrucción que podía ocurrir con los que están negando a Cristo y los adversarios, y habla de la liberación física, pero también esa liberación espiritual. Recuerden, Pablo no sabe lo que va a pasar. Está hablando de esa seguridad de salvación que tanto Pablo como la gente en Filipo podían tener, ese futuro en el día de Dios. Y muestra de esta manera, ya todo lo que ha dicho, ya lo leímos desde el 12 al 18, las clases pasadas, dice, resultará en la liberación. ¿Por qué? Él dice claramente, por sus oraciones y por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Lo leímos al principio de ese verso. Porque sé que gracias a sus oraciones, verso 19, y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Pablo está haciendo ese énfasis importante, que es sus oraciones me dan fuerza para perseguir o para perseverar en esa libertad y confianza, pero al final dice también la administración del Espíritu de Dios, sabiendo que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que está en ellos, el que está en él, y el que le va a dar la capacidad y le va a dar la ayuda, porque esa palabra lo que hace es ese énfasis, el que suple, el que suministra, el que entrega. Dios le está dando a Pablo su ayuda al ofrecerle y asegurarle la compañía del mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo con él. Sabiendo que Pablo no está pasando una situación fácil, Pablo sabía que contaba con esa ayuda. Y también Pablo basa esa liberación en otra convicción, como lo hace en el 20, la seguridad de poder llevar su prueba aún en las cosas que van a venir. Pablo sabía lo que él estaba enfrentando. Pablo sabía que lo que venía adelante eran situaciones bien difíciles y bien complicadas. Estaba en la cárcel, enfrentaba un juicio y una posible ejecución. Pero contaba con la oración de los filipenses, de la gente de Filipo, y contaba con la provisión de ese pacto de Dios de a través del Espíritu Santo estar con él en cada momento. Pablo sabía que no venían las cosas fáciles, pero iba a defender el Evangelio, aún ante el tribunal romano, como también lo leímos. Por eso hace ese llamado, porque él sabe que fue llamado para hacer ese énfasis especial del Evangelio. Sabía que no iba a ser avergonzado. Sabía que Cristo sería exaltado. Y quiero leer para ustedes el Salmo 25:3. Y estoy seguro que Pablo conocía este salmo y aún se basaba en él. Salmo 25:3. Dice así: quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Pero quedará en vergüenza los que traicionan sin razón. El que pone en ti su esperanza jamás será avergonzado.
Pablo sabía que él había puesto su esperanza en Jesús y claramente dice, no serán avergonzados, Salmo 25:3. Pablo enfatiza que al final va a haber triunfo porque su esperanza está en el Señor y no en las circunstancias. No son sus fuerzas. Y aunque todo en mí en este momento está difícil, todo está en mi contra, su victoria no está echado a la suerte. Ni que quede libre, ni que muera. Su énfasis es, no seré avergonzado y Cristo será exaltado, viva o muera. Pablo estaba convencido de su llamado y estaba convencido de que Cristo iba a ser exaltado, conocido y proclamado, no importando la situación final de él. Pablo no tiene como centro, ni siquiera tiene control de la situación. Y cualquiera que lee esto parecería que ni siquiera Dios tiene control de la situación, ¿verdad? Pero sigue Pablo no guiándose por las apariencias. Pablo se está guiando básicamente en la soberanía que él sabe que Dios tiene. Y Pablo sabía que Dios es soberano. Que aún en las circunstancias más difíciles, más adversas, a él lo guiaba su mano hasta el final. Su final no era la liberación de la cárcel física. Su final tampoco era la muerte. Pablo sabía que Dios tenía un final más glorioso para él y para todo aquel que conoce a Cristo. Por eso podía estar confiado y tranquilo. Y por eso, en estas dos opciones, vida o muerte, lo dice claramente, si muero, gano, y si vivo, sigo trabajando fructíferamente en todo lo que estoy haciendo. Lo dice claramente, ¿verdad? Y también agrega y explica que a él no le importa lo que le pase físicamente, viva o muera, porque estoy en Cristo. Él piensa que vivirá, sí es cierto, pero aún ustedes me necesitan. Él dice, todavía quiero ayudarles a ustedes. ¿Cómo está comprendiendo Pablo su destino? Mostrando ese contraste entre vida y muerte y el resultado de ambas opciones. ¿Cuál es el resultado de lo que sea? Cristo va a ser glorificado. La vida en Cristo, si muere, y ganancia también si Él muere. Sigo sirviendo si vivo, voy con Cristo si muero. Si vivo, trabajaré para Cristo. Si muero, estaré con Él. Pablo no tenía muchas opciones, pero sabía cuáles eran las importantes. Mi vida va a servir de bien para ustedes allá en Filipo, ¿verdad? Lo dice del 21 al 24. Y ambos son resultados, son deseados. No es un dilema. Dice, ¿qué escogeré? Pues estas dos posibilidades, morir o vivir. Sin embargo, cualquiera de las dos que haga, Cristo va a ser exaltado y Cristo va a ser glorificado. Si muero, voy con Él. Y si vivo, voy a seguir trabajando para Él. El avance del Evangelio sería más beneficiado si yo vivo. Pero es lo que Él dice. Y prácticamente mi deseo es vivir, dice Pablo, para seguir ayudándoles, para seguir siendo de ejemplo. Y lo más importante es, mi vida está en Cristo, como lo dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Así lo dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y no lo quiere esconder de ninguna otra manera. Si en la cárcel, con el ataque de otros, eso no le quitaba el gozo a Pablo de seguir sirviendo. Después él continúa en los versos 21 al 26. La muerte es ganancia porque estaré con Cristo perfectamente. Así Pablo tiene una vida completa o una visión completa de lo que es su vida o de lo que es su muerte. Pero Cristo está sobre la vida de Pablo. Él es su fuerza. Por eso tenemos el famoso versículo 4:13 que todos conocemos, ¿verdad? Ahí en Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje muy conocido por muchos de ustedes. Y tengamos cuidado con esto. Todo lo puedo en Cristo, no porque yo tengo la fuerza, sino porque al mi vida estar escondida con Cristo, Él va a hacer que se siga cumpliendo la obra. Y Pablo lo plantea quizás en esas dos formas. Quizás me ejecuten, puede ser. Quizás seguiré vivo, puede ser.
Él no cambió de idea, no fue que supo algo nuevo ni le revelaron algo nuevo. Pablo decía, mi deseo es seguir viviendo para ayudarles a ustedes, pero sabe que permanecerá vivo, aunque no ha descartado todavía su ejecución. Después, más adelante, en el capítulo 2, él va a retomar esta misma idea de su ejecución. Personalmente cree que vivirá y será mejor porque puede seguir enseñando, y lo vemos en este pasaje. Pero no es una decisión de Pablo, es una decisión de Dios. Él no habla de estar seguro, habla de lo que él desearía hacer. Si fuera su decisión, pero él no busca su decisión, busca la voluntad de Dios. Y quiere seguir sirviendo. Como ya hemos dicho, quiere seguir siendo modelo. Recuerden que él lo repite en muchas partes. En el mismo Filipenses 3:17, Pablo se presenta como eso, ¿verdad? Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comporta conforme al modelo que le hemos enseñado. Pablo quiere seguir siendo un modelo para esa gente. En el 4:9 también hace ese énfasis. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se pone como ejemplo y sabía que quería seguirlo haciendo. Y él pone ese interés en el Evangelio, ese interés en la iglesia, aún antes que su propio interés. Ese era el Pablo que estamos estudiando. Ese es el Pablo que Dios estaba usando para avanzar el Evangelio en todo lo que tenía. Ahora fue el ejemplo que él usó también con Cristo. Por eso en el capítulo 2, versos 6 al 8, hace ese acróstico tan hermoso, ¿verdad? La actitud, dice, la actitud de ustedes, 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los hombres, a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y lo hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos seguir leyendo el acróstico, que es muy bellísimo, hasta el versículo 11, ¿verdad? De cómo Dios después usa esto para levantar a Pablo. Y también con Epafrodito lo usa como un ejemplo. El avance del Evangelio que ella venía hablando desde el versículo 12, el avance del Evangelio que Pablo está enfatizando ahora, no son por las circunstancias, es por el deseo y la voluntad de Dios. Ahora usted puede ver este avance del Evangelio, lo van a ver, lo ve Pablo, lo ve la gente de Filipo y lo vemos también en el día de hoy de cómo Dios a través de las circunstancias difíciles aún puede hacer que el Evangelio hable. Y aquí vemos cómo Pablo, aunque piensa que puede sobrevivir a la situación porque ayudará al Evangelio, él dice, estoy dispuesto a servir a Cristo de cualquier manera. Y si nosotros debemos recordar que esa característica muy importante que hace Pablo es la devoción absoluta de Pablo al Evangelio de Cristo. Esa devoción prácticamente tiene que ver con esa entrega o ese compromiso, en ese compromiso completo y radical que tiene Pablo con el Evangelio. Pablo estaba enfocado en lo que él sabía que era su propósito y no iba a permitir ni que las circunstancias de la vida lo cambiaran, ni siquiera él sabía que ni la muerte ni la vida podía cambiarlo. Toda su vida estaba enmarcado dentro de ese compromiso, esa entrega completa y radical, o esa devoción a Cristo y a la causa que Cristo le había encomendado, este evangelio hasta lo último de la tierra. El bienestar físico, la opinión de otros, la posición ante las autoridades, vida, muerte. Pablo no tenía cómo, o no era eso lo que lo iba a frenar. Pablo sabía y lo anima con ese ejemplo, sabiendo que está influyendo ahora en esa iglesia allá en Filipo, a vivir también de esta manera. Y se lo dicen los versos 24, 26, 25, 24, 25, 26, 27, en toda esa parte del primer capítulo de Filipenses, ¿verdad? Hoy quizás nosotros en este mundo, en este pleno siglo XXI, no estamos muy acostumbrados a este tipo de devoción o a este tipo de entrega, a este tipo de compromiso, de poner el bienestar de una causa aún por sobre mi propio bienestar. De hecho, no se nos enseña mucho esto en este siglo XXI. Quizás nos enseña a ser más egoístas
a cuidar más mi libertad, a exigir más mis derechos primero que otros. Pero Pablo dice, tengan cuidado, esa no es la idea. Así como Cristo, siendo Dios, no le importó humillarse hasta lo sumo, siendo hombre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice, ese es mi ejemplo y ahora yo soy el ejemplo para ustedes de estas cosas. Estoy poniendo mi integridad física, estoy poniendo mi bienestar personal por debajo de lo que ustedes pueden lograr y conseguir allá en Filipo y en el resto del mundo. Y aunque el mundo quizás no nos apruebe en esto hoy, son las ideas que Pablo está comunicando. Y no podemos, por decir así, suavizar este tipo de mensajes. Pablo era radical en su evangelio. ¿Hemos perdido mucha de esa radicalización? Creo que sí. Lamentablemente creo que sí. Él hace ese énfasis, ¿verdad? Avance del evangelio en medio de circunstancias presentes difíciles. O buenas, no importa. Lo importante es el avance. Luego dice ahora en este siguiente pasaje, se enfoca en ese futuro y en esos dos aspectos importantes. La firmeza de su confianza en la salvación futura. Pablo sabe que en el futuro Dios ha hecho la promesa y la va a cumplir. Y también en la promesa y su confianza que sea cualquiera el resultado de esa prisión que está teniendo, sea cual sea el resultado, Cristo va a ser exaltado. Las circunstancias de la vida nos pueden fácilmente hacer cambiar cualquier perspectiva que tengamos de nosotros. Así ha sido por la historia, pero no en Pablo. Él sabía que estaba centrado en un propósito. No podemos ignorar estas cosas. Y la próxima semana vamos a estar hablando de cómo Pablo veía su salvación, la oración, el don del Espíritu Santo, de cómo Pablo había elegido vivir. Elección difícil, sí era difícil, pero cómo Pablo había logrado sobrepasar ese miedo quizás personal o ese miedo humano sabiendo que Dios tenía un plan para él. Hermano, Pablo es un gran ejemplo y él, como él dice, siga mi ejemplo, no solamente para la gente de Filipo, sino para nosotros el día de hoy. Estamos en un periodo de tiempo quizás de mucha prueba, de mucha dificultad y quizás las circunstancias que nos rodean pueden llevarnos a olvidarnos un poco de que la gente está esperando oír de Cristo, a olvidarnos un poco de que Dios está en control. Tengamos mucho cuidado con esto, hermano. Sepamos que Dios no nos ha soltado de la palma de su mano. Ahí donde estás, la circunstancia yo no la conozco, pero tú sí la conoces. Recuerda, Dios no te ha soltado de la palma de su mano. Y por dificultad que estés pasando, de salud, económica, de familia, Dios no te ha soltado. Eres su hijo. Él quiere seguir estando a tu lado. Te está dando la seguridad. Dice la oración de otro y gracias a Dios que quizás con estos medios de WhatsApp y todo esto, mucha gente pide oración por un enfermo, por una situación. Y eso es bueno que lo podamos compartir. Pero también dice Pablo con el compartir o el dar o el suplir que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Si tú has conocido a Cristo personalmente en tu corazón, Dios ha puesto a su Espíritu Santo dentro de ti. Y ahí donde debes buscarle y pedirle que Él te guíe a la verdad y que Él te guíe al caminar, aún en la situación difícil que puedas estar pasando. Yo les dejo a Pablo como ejemplo, les dejo esta enseñanza como ejemplo, que a pesar de las circunstancias, Pablo no perdía su enfoque y Pablo reconocía que esto iba a ser así. Dios les siga bendiciendo grandemente, hermano. Dios les siga ayudando en todo lo que están haciendo. Pero sigamos de la mano de Él, sabiendo que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza podrá caer. No me queda mucho, por cierto. Pero ni siquiera nada podrá pasarnos sin que sea la expresa voluntad de Dios, que siempre para nosotros será agradable y será perfecta. Dios les bendiga, hermano. Gracias por acompañarme otra vez en esta clase. Sigamos adelante. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder ver a Pablo como un gran ejemplo, como una gran enseñanza para nosotros y para miles de cristianos en todo el mundo, de cómo su convicción personal y su entrega a la causa de Cristo le había dado el poder y la capacidad de recibir esas oraciones que hacían por él y ese suplir del Espíritu Santo.
que él estaba seguro que lo tenía. Y él sabía de que de cualquier manera tu nombre iba a ser exaltado, porque era tu plan, tu nombre iba a ser conocido. Pablo, Señor, permítenos como Pablo vivir esta verdad. Y nosotros también enfrentar a este mundo que de muy difícil para algunos, más fácil para otros, pero todos pasamos por las dificultades, sabiendo que tú, Señor, vas a ser glorificado en todas las cosas. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que está viendo este video. Y que seas tú, Señor, el suplidor, el que da la fuerza y el que fortalece en esa situación difícil. En Cristo Jesús, Señor, te encomendamos esta cosa. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios les siga bendiciendo. Continuamos una semana más estudiando y estoy seguro que vamos a seguir creciendo. Dios les bendiga.